Ya, 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 puesta suelto, lucero viene alumbrando, ya, ya, como es. Cuenda Congo, cuenda Macana, Macana cuenda, cuenda dile. Cuenda Congo, cuenda Macana, Macana cuenda, cuenda dile. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde sus raíces se remontan a cientos de años atrás. Esta cultura llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Las formas primitivas de los diferentes munanzos congos pueden ser diferentes, a pesar de que existe un patrón verdadero de los trazos para todos iguales, sobre todo las patipembas o signos de las deidades. Hoy presentamos unos triángulos que van a ser representativos de Guatariamba, la justicia. Es por eso que hacemos convenio o tratado con el propio Lucancasi para poder dar, como decimos, en el blanco, ya que Guatariamba es el cazador que nunca falla y que siempre va a dar en contra de la persona cuando lo realizamos o lo utilizamos en estas ensaras o rituales o trabajos. Lucancasi en esta representación juega una parte importante donde va a estar llamándose para que hurie a la persona, para que se lo coma, para que se hurie al enemigo. Al pintar diferentes trazos, sobre todo este que estamos pintando ahora, representando las enqueles, las estrellas de Sarabanda, ya que llamamos diferentes deidades como Sarabanda, como Centella, como Cobayende. Podemos llamar hasta la propia Kiburé, ya que es muertera. El trabajo está representativo con el propio Lucancasi y Sarabanda, jugando una parte importante los triángulos que van a estar copando a la persona por los cuatro costados. Es cierto que esta religión puede ser impactante para algunas personas y cuando hablamos de ella y vemos la realidad que existe, nos puede dar hasta temor. La representación de un muñeco está representando al enemigo. Este enemigo vamos a hacerle un trabajo, sobre todo para que los inquisis malongos hurien encima de él. Por eso es que alimentamos con humo, echamos malafo, aguardiente o chamba para que el trabajo sea más fuerte y los inquisis malongos se fortifiquen mucho más. Al ver estas formas de trabajo que se remonta a cientos de años, nos puede dar muchas veces una impresión totalmente diferente a la que nosotros tenemos pensado en estos rituales. Existen dos tipos de engangas: las engangas cristianas y las engangas judías. Las engangas judías son aquellas que no tienen el crucifijo. Al presentar este trabajo con lutete, con jícara, echando dimbo musenga o endiambo quincolo, mierda abeja y melado de caña, para así alimentar a los espíritus que van a acudir al llamado del tataíta para que hurie a la persona.
Todos estos trabajos son hechos delante de la enganga. Una enganga mayombe no es una enganga cualquiera. Una enganga mayombe tiene el poder del espíritu de mayombe, que dice que ese espíritu no posee cabeza, que es la fuerza viva que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. En la invocación, para llamar directamente al Inquisimalongo, para transmitir el poder al trabajo y transmitir ese Inquisimalongo para que cuando la persona esté lecando en su casa, esté durmiendo, pueda este espíritu, como decimos, atacarlo, dándole espiritualmente cuando duerme con un garabato, con un machete, por la lucena, por la cabeza y por todo el cuerpo, levantándose esta persona un poco aturdida o mal, porque ha dormido mal, en base al trabajo que se está haciendo. Pasamos una cinta negra por 4 pedazos de caña brava y lo tiramos a la enganga para que se quede aguantado. No nos importa donde haya quedado enganchado. El caso es que tiene que mantenerse de la enganga hacia el muñeco que vamos a atar por la lucena, por la cabeza. Y de esta manera vamos a invocar a Lucancasi, a Candiampembe, a Bencebú y a todos aquellos que están relacionados con los Inquisimalongos y los espíritus de enganga, que son esos espíritus que no tienen sentimiento para realizar cualquier tipo de trabajo. ¡Ay, más rayo, parta, criyumba de lo yo, cariajo! Queaco, dice abue, androla, dicen Cunalombo. Dice, ya pa, dicen Sara, dice Malongo, dice Paqueuria, los mundeles, que son burcutela. Dicen cariajo, dicen cosa mala, dice está los mundos. Dicen cariajo, Uria, dice los mundeles, dice yo va a dar, dice los mengas de los yo. Dice yo va a dar un susu, yo va a dar uno meme, yo va a dar en zunga, yo va a dar ducho, dicen cariajo, dicen los malafos. Dice Paqueuria, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen tú vas, dicen mover, dicen cariajo porque yo manda. Dice cariajo, dicen piango, dice tú mueves, dice porque yo manda. Dice así mismito cariajo. Dice los Uria te lo dicen cariajo porque yo manda, son mundeles, burcutela. Dice yo va a dar los mengas de los yo cariajo. Dicen cariajo, dicen cuenda, dicen cheche, dice así mismito, dicen tú mueves, dicen solito, dicen solitico, dicen porque yo manda. Dicen cariajo, sí mismito, dicen los doquin ya, carajo. Dice yo vará, dicen cariajo, palotú, dicen cariajo, dicen los mengas, dicen cariajo. Dice pa' que dicen cuenda, dicen cheche, cariajo. Dice así mismito, dicen tú mueves, dicen solito, dicen solitico, dicen cariajo. Dice así mismito, Uria, dicen los mundeles, cariajo, que son, dicen cosas malas, carajo. Dice que son guariguari, que son, dicen unos manganones, dicen cariajo. Dice que Uria dice la tanda, dicen cariajo, dice para que te coma, dicen los lenguas, dicen de lo es. Yo manda. Dicen cariajo. Sí, cariajo. El énfasis que puedes invocar a esta enganga mayombe, donde estos espíritus Inquisimalongos van a comer encima de la persona. Esto juega un papel importante en las formas primitivas, ya que vamos a invocar a todos esos espíritus malignos, malos de la enganga, espíritus
malongos que son muertos oscuros, que saben que son muertos, pero se comportan materializados como usted y como yo. Es por eso que tenemos que aprender a realizar estas formas de trabajo, porque nos dan el entendimiento de cómo un gangulero trabaja en la intimidad de su casa, en su Munanzo Congo. No recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que tengan una idea concreta sobre esta religión, porque otros no lo han podido expresar de esta forma. El gangulero tiene un paño lleno de signos. De ahí saca tiras para amarrar a la representación de la persona, a ese muñeco, y poderlo atar por la cintura. Muchos anguleros pueden atar a sus enemigos por donde quiera que ellos crean, pero mi padrino Mariano Nueve Pasos me enseñó a mí que atándolo por la cintura va a perder el poder del tórax y va a perder la fuerza de las extremidades, y de esa manera vamos a debilitar mucho más a la persona. Enrollamos la tira y esto va a estar enrollando y complicando más a la persona que le hacemos el trabajo, haciendo como especie de un bisongo, y este bisongo va a representar que estamos haciendo un trabajo, un tataíta o un tata o una yay. El poder de los astros, el poder que ejerce la fuerza de la naturaleza, las patipembas y los inquisis malongos, jugando un papel importante en el trabajo que realizamos. Fíjense que yo se lo explico suavemente, tranquilamente, para que puedan, de un modo o de otro, comprender más esta religión. Al atar, amarrar al enemigo por la cintura, estamos trayéndole complicaciones con enfermedades. Estamos tratando de que tenga accidentes en los pies o que tenga problemas interiormente dentro de su cuerpo. Estas formas que datan de cientos de años, que son sumamente no cristianas, pueden a muchas personas afectar, pues están viendo la realidad, que es más impactante que los cuentos que le puede hacer cualquier otro religioso. Nosotros estamos enseñando en la práctica cómo un gangulero se defiende, en este caso el Tataíta Iraga Batalla Mundo, donde ha atado a la representación del enemigo por la cintura. Y de esta manera lo podemos guindar de cabeza, o lo podemos guindar en la enganga, o guindarlo en una ceiba o una palma, o podemos hacer lo que nosotros querramos para poderlo guindar y pedirle en contra de él. Echamos en tumbo alcohol y prendemos al enemigo. Dice Careajo, dice así mismito Careajo. Dice Uria te lo lucan casi. Dice Uria te lo dice Careajo, dice Uria te lo dice, son cosas malas Careajo. Dicen llévatelo, dicen Careajo. Dicen llévatelo, dicen Sarbanda. Dicen llévatelo, dicen Centella, dicen Careajo. Dicen los busca, dicen con alcahueto, dicen los Cubayende y Careajo. Dicen Lucero Párez, dicen de Royo, dicen Sierra, dicen los Encila, dicen de los Mundeles, que son burcutelas, que son cosas malas, Careajo. Dice Uria te lo dicen Careajo.
Dicen carajo, dicen así mismito, carajo. Son cosas malas, carajo. Dicen carajo, dicen. Uria te lo dicen carajo. En modo que tiene el gangulero en los diferentes munanzos Congo de hacer énfasis en las expresiones de poder embobar o hablar con la enganga, ya que cuando hablamos con la enganga no lo hacemos como cuando estamos hablando con una persona. Hacemos hincapié en todas estas formas primitivas para que se puedan dar cuenta. Con un lutete que hemos presentado, mierdaveja y melado de caña, echamos encima de la representación del enemigo. Esto no es para endulzar al enemigo, esto es para que hurien los inquisis malongos y se alimenten mientras que está esa mierdaveja y ese melado de caña encima de esa representación de ese muñeco. De noche, en la macureré, en la madrugada, estos espíritus van a estar comiendo y van a dar con un garabato por la cabeza a la persona cuando duerme y por todo su cuerpo junto con un embele, y los espíritus de Sarabanda hasta le van a dar con una lanza, se la van a estar encajando espiritualmente en lo que la persona duerme. Por eso que otras personas, muchos cuando le hacen un trabajo no pueden dormir, porque también sus espíritus le están avisando de lo que está pasando. Dice Cariao, dice buena noche. Dice, yo va a decir, dicen unas cosas para los tuyos, dicen hijos, dicen solo hace, dicen solo, dicen tú pagas. Dicen piango, piango, dicen sila, dicen sube, pico loma, dicen llega lejos. Dicen si te apura, dicen no llega, dice aprende, dicen después, dicen tú manda. Con hojas de plátano vamos a cubrir la representación del trabajo que hicimos al muñeco atado por la cintura. De esta manera cubrimos con hojas de plátano que van a representar directamente a Isasi Sasi 7 rayos, haciendo cruces en la representación de la propia centella. Podemos hacer 9 cruces o podemos hacer 17 cruces para también invocar a Cobayende, para que lo busquen en el alcahueto, para que lo busquen en el carretón. Y cubrimos y ponemos los lutetes con diferentes inquisis en representación de las quillumbas que pintamos, de las carabelas. Estos espíritus van a estar constantemente huriándolo, comiéndolo. Y si el tata o el tataíta o la yai sigue alimentando este trabajo, en la macureré, en la madrugada, a las 12 del día, a las 12 de la noche, va a prenderle en pemba vela para pedir que se lo hurie. Vamos a quemar también hojas de maíz, mazango, para llamar a Cobayende para que le transmita enfermedades encima de la persona. Por eso hacemos esto en movimiento circular. Ponemos encima de los lutetes para de esta manera producir problemas a la persona, ya que estamos atando por la cintura a ese enemigo. Es bueno saber cómo es que se trabaja en esta religión y no estar escuchando a aquellos que con ecos hacen un trabajo. Nosotros lo presentamos en la práctica
porque en la práctica, viendo al padrino, es como se aprende en la religión. Esto de que hacen un cuento y hazle esto y haz lo otro, eso es cuento nada más. La religión en la práctica es muy diferente a lo que puede saberse cuando se habla la realidad, que puede ser impactante para muchas personas. Y se encuentra Cheche, carajo. Dicen todos los días de Agüe, mi Sarabanda, mi Ganga Mayombe, mi Tulumana, carajo, mi Nueve Uña, carajo. Dicen mi Vida Montaña, carajo. Dice ya sube, dicen Piango, Piango, dicen solo Pico Loma, carajo. Dicen Yamboa, dicen con los propios Centella, los propios dicen Remolino, dice para que lleve, dice carajo, dice a eso los mundeles. Dice yo va a jalar, dicen carajo, uno un fumbe malongo. Como dice, va a llamar a un espíritu malongo, malo, para ponerlo a que manden el trabajo para que hurie. Dice, vamos a jalar a un espíritu, carajo, malongo, a un inquisi malongo, carajo. Dice, cuenta, Cheche, dicen, carajo. Dice, cuenta, Cheche, dicen, carajo. Dicen, cuenta, Cheche. Dicen como muerden, dicen malongo, dicen, cuenta, Cheche. Dicen, Kisi Malongo, dicen, cuenta, Cheche, carajo. Dice, Bauria, dicen, carajo, todos los días de Agüe. Dicen, cuando ese dice los mundeles, dicen, leca, dicen, carajo. Dice, Bauria, dicen, un fumbe, dicen, un Kisi Malongo, dicen, su encombo. Deje eso ahí, no toque eso ahí. No toque eso ahí, atiende para que aprenda. No toque eso ahí. Estas formas que podemos ver, que se remonta a cientos de años, que nunca ha sido expresada por ningún religioso, las enseñamos solo con el afán de que las personas comprendan más esta religión y puedan de un modo o de otro aprender esta cultura en todas sus formas primitivas. Es por eso que mandamos un ensalamaleco para todos los tataí, tatata, ya y enguello, y que Sambiampungo cutare todos los días de Agüe. Que Agüe son Agüe y que mañana son mañana, que hoy es hoy y mañana es mañana. No hagan mal, dedícase a hacerles bien, trabaje con ensamble, aprenda, pero tenga cuidado. Vaya mal a los inquisi con el caracol.